Lo que ha ocurrido en Irán, aquí en Irán, durante las últimas 2 semanas, es que básicamente hace poco tuvimos el Foro Económico Mundial, donde Scott Bassett, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, habló sobre cómo han hecho todo lo posible para colapsar la moneda iraní y, ya sabes, empujar a esta gente a este tipo de sufrimiento y luego de alguna manera manipular la situación en Irán. Estuve observando las protestas y el gobierno está de una forma comunicarse con los economistas para reducir las tensiones. Luego llegaron las protestas y las protestas se convirtieron en disturbios. Estaban incendiando bancos, ya sabes, incluso camiones de bomberos. Aproximadamente una cuarta parte de las ambulancias en una gran ciudad como Teherán fueron destruidas, lo cual fue asombroso de ver. Y se podía percibir una enorme manipulación, no solo dentro del país, sino también en la forma en que los medios de comunicación tradicionales fuera de Irán lo estaban cubriendo. La realidad era totalmente diferente. Desde el exterior se estaban preparando para que Estados Unidos o Israel atacaran a Irán. Desde tu punto de vista, ¿cómo viste toda la situación? Los disturbios en Irán, las protestas, los motines, y luego a Estados Unidos a punto de atacar a Irán. Bueno, ante todo, lo estaba viendo desde el punto de vista de intentar comprender claramente lo que realmente estaba ocurriendo. Y ya sabes, en realidad hubo dos fases en todo esto. Hubo una fase en junio, y en ese momento hubo una sorpresa, si se quiere un ataque sorpresa, porque Trump acababa de anunciar que habría negociaciones con Irán 2 días después. El ataque fue el viernes 13 de junio, y el domingo Witkoff y su equipo debían estar en Omán para reanudar las negociaciones con Irán. Fue un engaño. Se pretendía dejar a Irán desprevenido. Lo que ocurrió aquel día fue un ataque sorpresa. Esto fue diferente de lo que ha sucedido ahora, pero se produjo la inserción de pequeñas unidades encubiertas en Irán. Eran pequeñas células más que unidades completas, y estaban equipadas con drones de ataque y también con misiles antitanque. Su objetivo y propósito eran intentar destruir los radares de alerta temprana en Irán, los ojos y oídos del sistema principal de radar. Es decir, se trataba solo de la red de radares local, y sí, destruyeron parte de ella. Pero creo que tomó por sorpresa a la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, porque no sabían lo que estaba ocurriendo. De repente estaban bajo ataque y no tenían idea de dónde provenía. Les llevó unas horas, o buena parte del día, darse cuenta de que el ataque venía desde dentro de Irán. Las personas que lo llevaban a cabo estaban muy cerca de los lugares que atacaban, utilizando armas antitanque y pequeños drones que cabían en una maleta, introducidos de contrabando en Irán con ese propósito. Les llevó un tiempo darse cuenta de ello. Y luego tomaron la medida correctiva de cortar Internet, lo que desconectó a esas células de los datos y la información de objetivos que les proporcionaba la red de satélites de Estados Unidos. Satélites que generaban, por así decirlo, un campo de batalla simulado en la nube. Estaban transmitiendo datos en tiempo real sobre las posiciones de los radares iraníes a esas células para el apuntado. Pues bien, el corte de Internet detuvo eso. Luego, la situación evolucionó, si se quiere, hacia una segunda fase. Tras el ataque de decapitación contra los comandantes, el liderazgo político y el asesinato de algunos científicos. Después, pasó a lo que se llamó la Guerra de los 12 días. No quiero entrar en eso, salvo para decir que tras unos 4 días, Israel pidió a Trump que aceptara y organizara un alto el fuego. Porque estaban siendo atacados como nunca antes lo habían sido, y sus sistemas de defensa aérea resultaban inadecuados para proteger a Israel del ataque con misiles.
Luego, cuando llegamos al periodo actual, este periodo que acaba de pasar, se trataba de un tipo de ataque diferente, una clase distinta de sorpresa que se estaba organizando. Se trataba de la infiltración de alborotadores entrenados en Irán. Algunos de ellos eran kurdos que habían sido entrenados en Albania, en los campamentos de allí, o en el Kurdistán iraquí, no estoy del todo seguro de cuál. Y algunos eran miembros del MEK, que habían estado en el campamento de Albania, donde unos 3.000 miembros del MEK están siendo entrenados por la CIA precisamente para este tipo de trabajo. Y luego hubo otros que también entraron. Todo esto estaba organizado y dirigido. Entraron y se les indicó a dónde ir y qué hacer. Pero su plan de acción fue, creo, también algo inesperado, al menos para mí. En cualquier caso, este era, probablemente lo recuerdes, el famoso tomo titulado La gestión de la barbarie. No sé quién lo escribió, pero me han dicho que posiblemente fuera un egipcio. Este era el manual del ISIS para crear un miedo y una disrupción absolutos en una sociedad mediante una barbarie y una violencia sin límites. Y este ha sido el texto del ISIS que han utilizado siempre. El objetivo era que la violencia fuera extrema, con ataques a cosas que no se esperarían, bancos, mezquitas, todos los elementos del Estado. También atacaron a iraníes inocentes, de forma cruel y realmente brutal. Las imágenes que he visto de algunos de estos ataques son horribles. Y todo estaba destinado a transmitir el mensaje de una especie de edificio en ruinas y en llamas del Estado iraní, que estaba ardiendo, que se desmoronaba, que se venía abajo y que todo el mundo huía del edificio. En este contexto, Netanyahu y los israelíes, creo, habían convencido a los estadounidenses de intervenir en esa situación en la que la casa estaba en llamas y la gente huía por el peligro que sentía, y todo se estaba derrumbando. El edificio se desmoronaba mientras ardía. Pensaban que sería un trabajo fácil. Con una pequeña operación militar, entrarían, ayudarían a los alborotadores y el Estado implosionaría, colapsaría y se acabaría. E Irán quedaría entonces más o menos como quedó Siria después de que el señor Assad abandonara Siria. Así que lo que querían lograr, ese era, desde mi punto de vista, el objetivo, fracasó. Fracasó, creo, por varias razones. La primera, pienso, fue que Irán respondió muy rápidamente. Cortaron las líneas telefónicas internacionales y pasaron de Internet internacional a una red interna que solo servía al gobierno y a quienes estaban dentro de Irán, cortando los vínculos con el mundo exterior. Pero luego, y esto fue crucial, y la sorpresa para los israelíes y la CIA, que no lo habían previsto. La gran sorpresa fue la desconexión de Starlink. Me han dicho, y puede que tú lo sepas mejor que yo, que se habían introducido de contrabando unas 40.000 terminales en Irán, y ese era el mecanismo para dirigir toda la operación. Necesitaban eso, y también Internet para decirle a la gente a dónde ir, cómo actuar, cómo unirse. Y creo que detrás de bastidores también había otro plan, que era la balcanización de Irán. Así que el elemento kurdo que entraba en la provincia de Kermanshah, en Irán, estaba siendo dirigido para establecer una constitución y una estructura para un Estado separatista dentro de Irán. Y otros también. Quiero decir, no sé si los baluchis estaban haciendo esto o no, pero claramente esto formaba parte del plan de Israel más que del de Estados Unidos. Ya sabes, Estados Unidos seguía pensando en términos de cambio de régimen y de la diáspora. Los bahaíes entrarían y tomarían el control, pero ese nunca fue el plan israelí. El plan israelí era la balcanización, la división del Estado en componentes étnicos débiles, tal como hemos visto que ha ocurrido en Siria. Pero el asunto de Starlink, creo, fue realmente el punto de inflexión. Fue alrededor de ese jueves o viernes de la semana anterior, y luego todo el desorden se calmó casi por completo en 1 o 2 días. Desapareció. Eso fue una sorpresa.
La importancia de esto fue en realidad bastante grande, y hasta algunos israelíes lo han reconocido, los profesionales, no los propagandistas. Lo analizaron y dijeron, bueno, según el plan, ¿dónde estaban las deserciones de las élites políticas? ¿Quién del Parlamento desertó y se unió a los manifestantes? ¿Quién desertó del ejército, de la Guardia Revolucionaria, del Basij? Nadie. Quiero decir, no hubo nada de sustancia. No existía una oposición real en Irán, ni hubo, por así decirlo, fragmentación o fractura de la estructura del Estado. El Estado salió de todo esto intacto. Y los israelíes ahora, en gran medida en sus evaluaciones de inteligencia, lo admiten. Hoy estaba escribiendo sobre esto, citando a Ronen Bergman, quien dijo que la resurrección simplemente no ocurrió. Se detuvo e incluso se plantea si alguna vez fue probable o si alguna vez de éxito. Quiero decir, ya sabes, decir que volver a intentarlo no va a funcionar. Ese es un análisis bastante importante de la evaluación formal de inteligencia israelí al respecto. Si eso ha llegado suficientemente a Washington, es por supuesto otra cuestión, porque Washington sigue muy atrapado en ciertos marcos de pensamiento y comprensión sobre Irán. Pero creo que recientemente el jefe saliente del Mossad fue a ver a Trump, David Barnea. Por supuesto, no sabemos qué le dijo, pero sabes que Trump sí sabe que fue un fracaso. Y, por supuesto, Austin fuerza. Quiero decir, hay un proceso de afrontamiento en marcha. Y ese afrontamiento consiste en decir, bueno, claro, en realidad no desplegamos muchas fuerzas en la zona. Y ya sabes, quizá ahora tengamos que desplegar muchas fuerzas en la zona porque eso fue claramente un error. Necesitábamos más para que funcionara y no las teníamos allí. Así que en realidad creo que es más que nada un mecanismo de defensa. Porque los expertos militares, y lo he citado en el artículo que escribí, los expertos militares a los que respeto, personas como Will Schreiber y otros que realmente saben de esto, dicen que nos han vuelto a hacer propaganda, que una fuerza masiva se dirige a la región alrededor de Irán y que hay barcos, tropas y misiles. Y dice que, ya sabes, lo están llamando la mayor fuerza jamás reunida en Oriente Medio, desde esta guerra o aquella otra, pero es una tontería. No es cierto. Como mucho, los barcos y formaciones que llegan frente a la costa de Irán podrían tener más o menos unos 350 misiles Tomahawk que podrían ser lanzados desde esos buques. Pero una vez disparados, no pueden reemplazarse fácilmente, porque muchos de los barcos tienen que volver al puerto para recargar. Y dice que, ya sabes, 350 misiles sobre Irán, el tamaño de Irán, con sus sistemas de misiles dispersos por todo el país, un país más o menos del tamaño de Europa. Bueno, 350 Tomahawks pueden causar algunos daños, sí, pero ¿van a destruir Irán? No. Entonces, ya sabes, es un poco más, de nuevo, más bien una especie de mecanismo de defensa para intentar complacer a Trump por si decide que quiere terminar el trabajo, como los israelíes. Pero creo que lo realmente importante es que, quiero decir, Trump probablemente entiende que la inteligencia era defectuosa, que se veía a Irán como un castillo de naipes y que con un simple empujón, esta insurrección lo derribaría fácilmente. Luego, una pequeña fuerza podría, como le gusta decir a Trump, entrar, boom, salir. Una operación muy rápida, limpia, una gran victoria, un acontecimiento destacado, brillante. Pero ya sabes, quizá eso no sea tan fácil de conseguir. No es Venezuela. No va a ser una especie de operación al estilo Maduro, en la que unos pocos operativos de la Delta Force entren, capturen al presidente y al día siguiente esté en un tribunal de Nueva York. No va a suceder así. Incluso los israelíes admiten que en su momento quisieron intentar asesinar al líder supremo en una ronda anterior, pero no pudieron encontrarlo. Así que esto, creo, es donde estamos ahora mismo.
en el caos, en una especie de caos persistente de Davos y Groenlandia y todas las demás distracciones, y con Zelensky dando lecciones a los europeos sobre sus deficiencias después de que Howard Lutnick y Bessent también les dijeran a los europeos lo inútiles que son. No es que esté en desacuerdo con el fondo de sus observaciones, pero digo que fue un periodo completamente loco. Pero luego, por supuesto, vemos, ¿qué ha pasado en Groenlandia? ¿Qué queda de la OTAN? ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? ¿Acaso sigue existiendo? Todo esto es un poco pronto para decirlo con certeza. Quiero decir, ¿qué significa todo esto para ellos? Uno de los puntos clave que mencionaste es el intento, el esfuerzo por parte de los israelíes, junto con esta red de inteligencia, de crear algún tipo de fractura dentro del gobierno, dentro de la administración, dentro del liderazgo aquí en Irán. Un ejemplo fue después de que se cortó el acceso a Internet. Afirmaron que el gobierno iraní estaba utilizando armas químicas contra la población aquí en Irán. Es la misma estrategia que usaron en Siria contra el gobierno de Assad con esas operaciones de falsa bandera. Y lo otro que me pareció asombroso fue que dijeron que Javad Zarif, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Irán y el ex vicepresidente de Irán, están en contacto con Reza Pahlavi, que él está enviando mensajes a Reza Pahlavi y llevando mensajes de Reza Pahlavi a Rouhani. ¿Crees que nos enfrentamos a una especie de mezcla de todas las experiencias de Maidán, de Ucrania en 2014, luego Georgia, luego Siria? Me parece que es una combinación de todas ellas juntas. ¿Cuál es tu interpretación de eso? No, creo que esto se ha estado planeando desde hace mucho tiempo. Ha estado en preparación durante bastante tiempo, y podemos verlo por el hecho de que las personas que fueron enviadas sabían exactamente qué hacer. Fueron dirigidas a zonas, principalmente ciudades pequeñas al principio, donde habría multitudes, y entonces podían encender a esas multitudes. Luego había personas con armas y francotiradores que disparaban contra las fuerzas de seguridad. Quiero decir, existe una especie de mito entre quienes nunca han estado bajo fuego, de que siempre sabes de dónde viene el disparo. Oh, viene de ahí arriba. Tonterías. Para cuando oyes el disparo, la bala ya está en ti o ha pasado de largo. En realidad, no sabes de dónde viene. Así que todo fue una acumulación de elementos que ya estaban presentes y se centró, por supuesto, ante todo en la economía, en el desplome del rial en Dubái. La venta en corto del rial provocó una auténtica emergencia para los bazaríes y la clase comerciante, porque ya sabes, su negocio depende de ello. Incluso una cafés porcentuales en el valor del rial les afecta gravemente. Una cosa, pero esa enorme caída, creo que del 40% o quizá incluso más, quiero decir, destrozó por completo sus modelos de negocio. No es que estuvieran molestos con el Estado en sí, aunque desde luego no estaban contentos con la gestión económica, con el legado histórico de mala administración de la economía, tal y como la entienden en Irán. Y de hecho, yo estaba bastante desconcertado, porque es muy fácil organizar un ataque de venta en corto contra una moneda si se tiene dinero. Quiero decir, con suficiente dinero simplemente entras y vendes, y vendes, y vendes, y al final del día ganas dinero porque recompras más tarde. No podía entender por qué no existía algún tipo de acuerdo, un acuerdo de intercambio con China o algo parecido, que el gobierno utilizara para hacer que la moneda volviera a subir hasta cierto nivel. Sé que muchas de las reservas extranjeras de Irán siguen congeladas, pero China ha ofrecido apoyo financiero. Sin embargo, parece que durante este periodo, no lo sé, hablo desde la ignorancia, los sucesivos gobiernos no se han acercado a China para establecer ese tipo de acuerdos. Son acuerdos normales. Rusia suele estar bajo ataque contra su moneda, un ataque de venta en corto.
Recuerda que en un momento dado lo llevaron hasta tal extremo que el valor del petróleo llegó a ser negativo durante unos días. Quiero decir, existen estos acuerdos entre los bancos centrales y no entiendo por qué ocurrió eso. Pero sigue siendo una especie de vulnerabilidad. Espero que quizá Irán llame a los chinos y les diga, por favor, solucionad la situación económica, porque es muy difícil. Irán sigue adelante con una mezcla de dos estructuras económicas bastante contrastadas y opuestas. Por un lado, durante aquel periodo anterior, el periodo de Rouhani, adoptamos en cierta medida un enfoque neoliberal en Irán e intentamos eliminar las subvenciones y tener, como dirían, una economía de mercado adecuada. Pero ante todo, eso no es algo fácil de hacer, porque no se puede simplemente arrancar el suelo bajo los precios de la harina y de otros elementos clave de la economía. Y luego está la otra parte, la estructura socioeconómica, algo parecido a lo que existe en China y en Rusia, donde no se trata de que empresarios individuales obtengan el máximo beneficio posible, sino de una economía cuyas estrategias de inversión están orientadas hacia la comunidad en su conjunto. En cualquier caso, eso es algo que Irán tendrá que resolver cuando todo esto haya pasado y llegue el momento de replantearse las cosas. No sé por qué ocurrió. Quiero decir, quizá había una tensión entre quienes miraban hacia el este y quienes miraban hacia el oeste. Pero fuera lo que fuera, sin duda puso de relieve el hecho de que es algo que debe abordarse con mucha seriedad.